Bienvenidos jóvenes, hoy vamos a realizar la clase virtual de literatura y el tema del día de hoy es los aspectos básicos del periodo moderno en la literatura universal. Vamos a desarrollar lo más esencial de este periodo que es muy importante y que siempre ha venido en los exámenes de admisión. Comenzamos primero. El periodo moderno, debes de recordar, tiene 4 corrientes dentro de sí. La primera corriente de este periodo moderno es el llamado Renacimiento. El Renacimiento universal, ¿ya? Este Renacimiento, ¿en dónde surge o en dónde se inicia? O sea, ¿cuál es la cuna de esta corriente? Es el país europeo de Italia. Luego, la segunda corriente de este periodo moderno, la segunda corriente, que es complementaria, se podría decir, son casi similares. La diferencia entre ellas es que una, en el caso del Renacimiento, toma las ideas clásicas, y la segunda, como es el neoclásico, va a tomar el modelo de los clásicos, pero sobre todo apegándose un poco más a las normas o a las reglas, ¿ya? Y la cuna de esta corriente es Francia. Aquí va a surgir. Luego, la tercera corriente del periodo moderno, la literatura universal, la tercera corriente es el romanticismo. El romanticismo. Y este romanticismo sí se va a oponer, se opone al neoclásico. Es opuesto a la corriente neoclásica. Y por último, también sabemos de que el caso del romanticismo tiene como cuna o como lugar de origen el país de Alemania. Muy bien, la cuarta y última corriente de este periodo moderno es el llamado realismo. Y también, en el caso del realismo, es una corriente opuesta, al romanticismo. ¿Y en dónde surge el realismo? El realismo surge en Francia. Entonces ya tenemos acá las 4 corrientes de este periodo moderno. Recuerda, se inicia con el Renacimiento, continúa con el neoclásico, que son complementarias. Luego le sigue el romanticismo, que es opuesto al neoclasicismo. Y por último, el realismo, que es opuesto al romanticismo. No te debes olvidar de esto porque esto de las oposiciones ya ha sido pregunta de examen de admisión. Recuerda que siempre la corriente que se va a oponer es la que recién surge y se opone obviamente a la anterior, ¿ya? Ahora, en el caso de los representantes, en el prospecto de admisión a la universidad, en el caso de Renacimiento, el representante más importante se encuentra en Inglaterra. Está dentro de la era isabelina. Y como ya ustedes recordarán, es el inglés William Shakespeare. Aquí tenemos entonces a este representante del Renacimiento inglés, la máxima figura de esta etapa, de esta corriente. Ahora, ¿cuáles son algunas obras importantes? Vamos a mencionarlas, ¿sí? Recuerda que son los aspectos básicos de todos los autores y de estas corrientes. Las obras más importantes de William Shakespeare, por ejemplo, la primera obra, que fue un poemario llamado Venus y Adonis. Esta, recuerda, fue su primera obra, ¿ya? Pero, sin embargo, él destaca más en el teatro, y en el teatro, sobre todo, él sobresale en la tragedia. Y dentro de sus tragedias más importantes, voy a mencionar algunas. Aquí tenemos, por ejemplo, Romeo y Julieta. Es además la primera tragedia estrenada de este autor. Luego también aquí puedo mencionar yo la obra Otelo, la obra sobre los celos. Y la más importante, la que te pide el prospecto, es su obra Hamlet, la obra sobre la duda. Ya recuerda, William Shakespeare, era isabelina, Renacimiento inglés. Ya sus obras más importantes. En el caso de la máxima figura del neoclásico, es francés y se desarrolla dentro de esa etapa, ¿no? Llamada el siglo de las luces, o la ilustración también, o también conocida como el enciclopedismo. Y aquí su máxima figura es conocido como Molière, pero su nombre original es Jean-Baptiste Poquelin. Pero ya tú sabes, ¿no? Él es Molière, la máxima figura de esta corriente en Francia. Y Molière, por ejemplo, voy a citar algunas de sus obras más importantes. Tenemos acá La Escuela de Mujeres,
La Escuela de Mujeres. Otra obra importante de mencionar es aquella por la cual incluso el autor va a ser excomulgado de la iglesia, porque hablaba sobre la hipocresía religiosa. Su obra, El Tartufo. Otra obra importante también de Molière es El Médico a palos, ¿sí? Luego también tiene una obra con inspiración española, su obra Don Juan. Y obviamente la obra que te pide el prospecto, la más importante, es El Tacaño. Recuerda que esta obra incluso está inspirada en una obra de la antigüedad clásica, en una obra de Plauto. Entonces recuerda, hasta ahí, William Shakespeare, su mejor obra Hamlet, Molière, su mejor obra El Tacaño, ¿ya? Neoclásico y Renacimiento. Ahora mira, en el caso del romanticismo, esta corriente se opone al neoclásico porque el neoclásico era las reglas, las normas, el apego siempre a esta normatividad. Y ellos buscaron liberarse de esas reglas, por eso es que se van a oponer. Además, porque son más originales, ya que mira, estas dos corrientes imitan a lo clásico, a lo antiguo. Sin embargo, la de acá ya va a ser más original. El romanticismo, por eso, en algunos casos se considera como la primera corriente del periodo moderno, pero en el caso de nuestra universidad, a la cual postulas, no es así, ¿ya? Ahora, el romanticismo tiene a dos máximas figuras, según el prospecto de la universidad. Uno está en Alemania y la otra figura se encuentra en Francia. En el caso de Alemania, aquí tenemos a Johann Wolfgang van Goethe, que todo el mundo mayormente lo conoce simplemente como Goethe. La máxima figura de este romanticismo alemán, del Sturm und Drang, esa fue su corriente. Y en el caso de Francia, aquí tenemos a Víctor Hugo, ¿ya? Ahora, Goethe tiene dos obras que tú nunca te debes olvidar. La primera obra está en el género narrativo, es una novela epistolar y anticristiana. Epistolar porque, como tú ya sabes, así te lo hemos dicho en la academia, es una novela en base a cartas, y anticristiana porque habla sobre suicidio, una forma de muerte que obviamente la iglesia no aprueba, ¿no? Entonces, esa obra epistolar y anticristiana de Goethe, importante, no te vas a olvidar, se titula Las Cuitas. También la puedes encontrar como Desventuras. Las Cuitas del joven Werther, ¿sí? Y la obra más importante de Goethe que te pide prospecto es su drama Fausto. Fausto, la lucha metafísica entre el bien y el mal. También nos habla sobre el pacto diabólico. Esta obra tiene una inspiración en una obra de Renacimiento de Christopher Marlowe, ¿no? Pero obviamente quien la hace más universal es Goethe, el Fausto de Goethe. En el caso de Víctor Hugo va a ser el primero que nos habla sobre romanticismo y plantea las bases de esta corriente en una obra teatral, en un prefacio de esta obra teatral. Vamos a anotar acá entonces su obra de teatro titulada Cromwell. Obra importante porque recuerda que en ella aparece este prefacio romántico. Luego también Víctor Hugo, como se sabe, tuvo cierto resentimiento con Napoleón y por una de estas obras él va a tener que salir de su país debido a problemas con este gobierno napoleónico. Esa obra se titula Napoleón le Petit, o sea, Napoleón el Pequeño, ¿ya? Y obviamente no podemos olvidarnos de una novela muy importante de Víctor Hugo, ambientada en el medioevo francés y que tiene un subtema, esta historia media mórbida del amor que surge en un cura hacia esta gitana, pero en donde lo más importante para el autor es describir el escenario, el paisaje de esta catedral, la llamada la Catedral de Notre Dame. Esa obra importante de Víctor Hugo es Nuestra Señora de París. Y obviamente la mejor obra de Víctor Hugo que te pido obviamente es prospecto, es Los Miserables. En esta obra el autor nos habla sobre la injusticia que sufren los pobres de París. Los Miserables es la mejor obra entonces de Víctor Hugo. Y ahí tenemos a los dos autores más importantes del romanticismo, en el caso de Alemania, Goethe, y en el caso de Francia, Víctor Hugo. Ahora el realismo tiene a más representantes. Primero comenzamos con la cuna, que es Francia. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar
Stendhal. Stendhal. Este autor es creador de la obra Rojo y Negro. Rojo y Negro. Una obra que nos habla sobre el arribismo de este personaje llamado Julián Sorel. Otro francés importante es Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary. Madame Bovary, la obra sobre el adulterio femenino, un tema que en esa época no era muy tocado y que por eso también causó un gran escándalo. Y aquí también aparece Honorato de Balzac, autor de La Comedia Humana, y bajo este título hay más de 90 novelas, dentro de las cuales, por ejemplo, yo puedo mencionar a Eugenia Grandet, La piel de Zapa también, o incluso Papá Goriot, ¿ya? Y en el caso del realismo ruso, aquí su máxima figura es Fedor Dostoyevsky, considerado como el maestro del relato psicológico, Dostoyevsky, autor de obras como por ejemplo Pobres Gentes, o la obra considerada por él mismo como una de sus mejores obras, Los Hermanos Karamazov. Y obviamente la obra que te pide Prospecto, la más importante, Crimen y Castigo, ya, con su personaje de protagonista Rodion Raskolnikov. Muy bien, entonces tenemos aquí los aspectos básicos de este periodo moderno en la literatura universal. Es lo más básico, es lo más importante, lo que tú nunca te debes olvidar, lo que siempre debes de recordar, ¿ya? Entonces recuerda que estamos aquí en la Academia CIMA. Esta fue la clase virtual del curso de literatura en el tema los aspectos básicos del periodo moderno en la literatura universal. Estudiantes, este fue Repaso de Literatura y ya sabes, no te olvides, somos calidad, somos CIMA.